se empieza a grabar. Perfecto, pues ya estamos grabando. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a ver. Bueno. Todavía sigue llegando gente. Espérate. ¿Quién llega por aquí? Bueno, antes que nada, cuestiones, como siempre, de gestión de aula. Aquí. Cuestión de gestión de aula, ya todo el mundo ha entregado la primera práctica y la primera actividad. No confundáis las prácticas, que son en grupo, con las actividades que son individuales, ¿vale? Entregar las prácticas en el slot de las prácticas y las actividades en el slot de actividades. En general la cosa ha ido bastante bien y os recomiendo que a los que no les ha ido del todo bien la primera actividad, que coja tutoría y que repase qué es lo que ha fallado, porque, como podéis entender, intervalo de decisión y estadística es pregunta asegurada, tanto en la prueba intermedia como en la prueba final. Prueba intermedia que os recuerdo que será el día 10 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Además, os regalo una prueba. Uy. Qué de gente todavía llegando. Qué de gente llegando todavía. Ahí. Bueno, también os recuerdo, aunque ya lo dije al principio del todo cuando os presenté cómo evolucionaba la asignatura y ya me conocéis todo el mundo, os recuerdo que hay una etapa de coevaluación, que yo os pido que coevaluéis a vuestros compañeros, tanto a mitad del curso, es decir, después de la prueba intermedia, como al final del curso. Entonces, si hay gente que está trabajando mal en los grupos, no os vais a beneficiar del trabajo de vuestros compañeros, ni vuestros compañeros se van a ver perjudicados por vuestro, ¿vale? Sé consciente de eso, ¿vale? Que existe una etapa de coevaluación. Vale. Eso, después de la prueba intermedia la pasaremos. Bueno, pues ya que entregasteis la actividad 1 de intervalo de decisión, vamos a abrir para entrega esto de aquí. La actividad 2, que esto es individual también, ¿vale? Y que se entregará la semana que viene, todavía no está abierto, ¿vale? Os lo voy presentando ya para que sepáis que esto lo entregáis dentro de una semana, ¿vale? De manera individual. Y son 3 problemitas, ¿de acuerdo? En las que hay que resolver el problema y analizar los estándares de procesos que se dan. Son problemas muy tontos. Son problemas que no son demasiado grandes y se os pregunta que discutáis qué estándares se trabajan. Pues aquí se está trabajando el estándar de resolución de problemas. Aquí se está trabajando la estrategia de ensayo y error. Aquí se está trabajando la estrategia de descomposición, la estrategia de, ¿vale? Como todos los estándares que se trabajan son de descomposición, o sea, de resolución de problemas, tendréis que ponerle un nombre a la estrategia que estéis utilizando, ¿vale? Cada problema requiere una estrategia diferente, ¿vale? No hace falta que le pongáis el nombre exacto. Yo a esta estrategia la llamaría así, ¿vale? Y esta estrategia consiste en hacer esto, ¿vale? Es un poco de lo que va. Os lo abriré tal como terminemos la clase de hoy, ¿de acuerdo? Y ya iremos completando esto de aquí de actividades individuales. Otra cosa más, respecto del foro y del uso de recursos digitales. Hay un forito abierto, la mar de bien, en el que teníamos que discutir sobre el horario. Aquí está. En el foro yo me he encontrado de todo. Me he encontrado gente que lo que hace, en vez de responder a esto, aquí hay un tema creado, que lo ha creado un tal José Carlos, para discutir esto, el horario, que hay que corregirlo. Y hay gente que lo que hacía era añadir un nuevo tema. Yo entiendo que vuestra generación no use foros, y esto en realidad está obsoleto. Los foros los usaba yo cuando tenía 20 años y Internet empezaba. Hoy en día los foros yo creo que es algo que ya ni se usa, vamos. Pero bueno, eso es la herramienta que tiene el campus virtual. Un foro se supone que alguien propone un tema y que vosotros vais respondiendo. Entonces lo que hay que hacer es pinchar aquí, ¿vale? Y o responder, ¿vale? O crear una respuesta nueva. Entonces, hay gente que lo que ha hecho es crear nuevas propuestas, algunos de manera argumentada, otros de manera argumentada. El objetivo con el foro no es que cada uno haga su propuesta. El objetivo es que discutamos qué horario es el que nos conviene. Quiero decir, si aquí somos 80 personas, no tenemos que hacer 80 propuestas. Eso no es un debate. Un debate es llegar a acuerdos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
estamos haciendo esto virtualmente porque no lo podemos hacer presencialmente porque no tenemos suficientes sesiones de práctica y hay que hacerlo de alguna manera. Yo antes dedicaba prácticas enteras a hacer esto y a discutirlo. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. Si cada uno propone una forma de hacerlo, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, vamos a coger este ejemplo. Deberíamos de coger este ejemplo, por ejemplo, y si nos gusta o si no nos gusta, responderle y darle la réplica. Responder. Mira, ese horario me parece bien, yo trabajaría esto, pero el horario del miércoles lo cambiaría porque se repara, ¿vale? Entonces, aquí se supone que lo que tenemos que intentar es llegar a un punto en el que estemos de acuerdo con las horas de inicio de cada sesión y con el orden de las sesiones. Aquí esta compañera, por ejemplo, proponía no tener 2 horas seguidas de lengua o 2 horas seguidas de matemáticas. Y sobre eso he visto que hay gente que ha discutido y que lo ha cambiado, efectivamente. Entonces, es un poco lo que buscábamos. Yo ahora me lo leeré y veré qué horario definitivo dejamos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, ya tengo el calendario creado. Esta semana voy a abrir el segundo hilo del foro. Sigue llegando gente, tío, por ahí por internet. Está todo el tiempo pipín. Ahí. Y crearé el segundo hilo del foro en el que lo que vamos a decidir es cómo se usan esas horas de autonomía de centro, ¿vale? Que ya en la semana pasada dijimos qué asignaturas son las que queríamos trabajar, pues ahora tendremos que asignarlas. Vamos a asignar educación física al lunes, vamos a asignar inglés al miércoles. Entonces, abriré otro hilo e intentar usarlo bien, ¿vale? Intentar dar respuestas e intentar responderle a vuestros compañeros, no solo a mí, ¿vale? Intentar dar réplica y crear un debate en el que se generen los consensos oportunos. Bien, pues eso, os facilitaré el horario casi definitivo, salvo por las horas de autonomía de centro. Y os facilitaré, junto con el siguiente hilo del foro, que lo crearé ya mismo, esta tarde, posiblemente, crearé un segundo tema, ¿vale? En la que la discusión será autonomía y calendario. Ya os presentaré qué semana le toca a cada uno. Hoy es el último día que se puede escoger temas para la unidad didáctica. Los grupos que no tengan unidad didáctica asociada, hoy se quedan sin unidad didáctica para resolver, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hay que empezar a hacerla. Ya vamos a ir con el calendario, ya vais a saber cuántos días tenéis, cómo es el horario, y hoy, de hecho, lo que vamos a empezar a discutir es cómo se planifican sesiones de clase, ¿vale? Entonces, José, dígame por aquí. una cosita. Pánico. No, y puedes mover un poquito el móvil para tu derecha, porfa. Es que se ve Hombre, cortado, yo voy a mover el móvil cuando tú me digas. pero no tanto. Vale, vale. Es solo un Es Ryan. poquito. ¿Se ve o no se ve? Sí, En ¿no? plan, es que... Es que esto está Pero, ya un poquito ya magullado vale, gracias. el pobre móvil. Bueno, pues eso. Hoy es el último día para escoger unidad didáctica. El que no la tenga, que la escoja, porque hoy ya vamos a empezar con el tema de planificación de la intervención, ¿de acuerdo? Así que sin más relatos y sin más retraso, vamos a intentar arrancar. A ver, que entre que llego a lo justo, que la otra llega y sale tarde, que los informáticos de su puñetera madre, voy siempre corriendo a todos lados, tío. Ahí. Y aquí. Del último tema, yo creo que si no lo habíamos terminado, nos faltaba ya nada para acabarlo. Aquí. Y aquí. Vamos a repasarlo por si acaso. En este tema habíamos discutido los estándares y los procesos, habíamos discutido que el currículum español está basado en el NTCM y que el andaluz, como está basado en el español, pues también está inspirado en el NTCM. Habíamos discutido qué es lo que era la zona de desarrollo próximo y vuestro papel como maestros para ampliar esta zona de desarrollo próximo. Esta es la zona de desarrollo individual, digamos, o autónoma, y esta es la zona de desarrollo próximo, es decir, un estudiante puede aprender muchas más cosas si vosotros les ayudáis. Y para que el aprendizaje sea significativo, debe de hacerse conexiones, ¿verdad?, entre lo que ya saben y lo que van a aprender. Y además, esas conexiones son tanto más fuertes si no solo tienen conexiones con lo que ya sabían, sino que el contexto de aprendizaje les ayuda a recordar. Ah, como aquella vez en la clase en la que María hizo tal cosa, ¿vale? Entonces, no solo se les queda porque esté conectado, digamos, a un conocimiento previo, sino porque esté conectada a una situación de clase. Recuerdan muchas veces, recordáis más las vivencias propias que los conceptos, ¿vale? Entonces, estábamos discutiendo que para construir esas ideas
pues había que trabajar de esta manera. Yo os quería poner un pequeño vídeo, pero como no me ha ido bien el ordenador antes y me lo he tenido que traer, pues no os quedáis sin vídeo, de conocimiento lógico-matemático de mi niña trabajando esfuerzo. Trabajando el papel del error, porque de hecho en la práctica del debate, en lo que se ha creado, ¿no? en las discusiones que estaban manteniendo en el teatrito que habéis hecho, se utilizaba el error como un mecanismo para aprender. Estuvimos discutiendo también la diferencia entre dificultad y error, ¿verdad? Y estuvimos trabajando la matematización progresiva, que terminaba en la matematización formal, ¿verdad? Ya estas cosas que las habéis estado viendo en el contexto del teatro, podréis ver, ¿verdad?, que esta evolución tiene mucho que ver con cómo están diseñadas las trayectorias didácticas, ¿verdad? Que primero se crea una situación que muchas veces está vinculada a una manipulación, ¿verdad? Que luego se crea un debate en el que aparecen ya modelos gráficos y descripciones informales, y el último paso de todo es la descripción formal, que es el algoritmo, ¿no? Esto más o menos lo tendréis que haber visto ya en la práctica. También habíamos dicho que había varios tipos de problemas. Había problemas que eran para repasar conceptos, para ampliar conceptos, para crear conceptos nuevos. ¿Ok? Entonces, que todo esto lleva un proceso de debate y de resistencia de los antiguos conceptos y demás. Y bueno, todo esto ya lo habíamos discutido, habíamos trabajado, esto fue el último que trabajamos la semana pasada, si no recuerdo mal, en la que habíamos dicho que básicamente que el debate pues es una herramienta más, una herramienta que aporta algo, digamos, al proceso de enseñanza, pero que no debe de usarse en abuso, ¿no? Vale. Y para terminar un poquito, querría reflexionar sobre estos dos conceptos. La comprensión relacional versus la comprensión instrumental. ¿Entendéis? Bueno, este diagrama, que es un poco un diagrama mío, que no es la patente la tengo yo, que esto lo que intenta representar es la conexión entre ideas antiguas e ideas nuevas. José, Dígame. se ve mal, se ve borroso la pantalla. ¿Se ve borrosa la pantalla? Pues poca cosa puedo yo hacer aquí. Pero, ¿a mí me ves bien ahora? Las letras las veo regular, a ti más o menos bien. Las letras las ves regular. Pues no tengo ni idea de si esto será a lo mejor la resolución con la que se puede ver esto. Pero no la puedo cambiar ahora que estoy en la llamada activa, me temo. De todas formas, si ves la transparencia que es, la puedes leer en tu PowerPoint. No es crítico lo que está aquí escrito, ¿vale? Así que mejor me escuchas que te obsesione con la transparencia. Y eso no puedo con las gafas, de verdad, ¿eh? Me mata. Bueno, os decía que vamos a intentar enfrentar dos tipos de comprensión. Una comprensión que se llama relacional versus una comprensión que se llama instrumental. Esta comprensión relacional es esta que tantas veces he comentado, que consiste en conectar ideas antiguas con ideas nuevas y además, si es posible, no solo conectar esa idea antigua con una idea nueva, sino que esa idea nueva esté vinculada con otras ideas que tú también estés trabajando y con situaciones de clase. Si queréis estos puntitos los podéis pintar de verde para que en vez de conceptos sean situaciones de clase, ¿vale? Para que tú recuerdes que un concepto puede estar vinculado no solo a un concepto antiguo, sino también a una situación en cómo tú has aprendido ese concepto, ¿vale? Eso sería una comprensión relacional, porque lo que hace es fundamentar la comprensión en la relación que existe entre las distintas cosas que tú estás trabajando, ¿vale? Este tipo de comprensión es mucho más sólida porque habíamos dicho que el conocimiento que no está conectado a nada tiende a desaparecer, tiende a olvidarse. Cuando el conocimiento está conectado a conocimiento antiguo y a situaciones de enseñanza, tiende a recordarse, ¿vale? Bueno, pues esta es una comprensión, hemos dicho, de tipo relacional. Y esto, si queréis, es una comprensión de tipo instrumental. Es una comprensión en la que yo aprendo algo de memoria y esto persiste en mi conocimiento en tanto en cuanto me aguante la memoria. Que a lo mejor la memoria pues no es capaz de aguantar durante todo el verano. Y lo que ocurre, y eso os pasará muchísimo en vuestra vida profesional, es que cuando los niños vuelven en septiembre, vuelven en octubre, pues de repente ya no saben sumar. Y tú los dejaste sabiendo sumar. Tú dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí?
Pues lo que ha pasado es que tenían una comprensión de tipo instrumental, que habían aprendido la suma de una manera determinada para resolver y se acabó. No lo habían conectado con otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta de eso, de que cuando las ideas que creéis en vuestros estudiantes desaparecen de golpe, tiene que ver con esto, con que tienen pocas conexiones, tienen pocas relaciones. Trabajar en base a proyectos es una buena forma de crear relaciones, ¿vale? Vale. Bueno, como ya habíamos dicho, existen un mogollón de formas de trabajar y de producir en la clase. Deberíais de trabajar, a ver, pregunto yo. ¿Conviene a los niños pedirles siempre un trabajo escrito? Siempre, todos los días. No, ¿verdad? Entonces, ¿cada cuánto hay que pedirle en vuestra unidad didáctica? Es que ahora tenéis que crear una unidad didáctica, ¿eh? ¿Qué les vais a pedir a los niños? ¿Les vais a pedir que entreguen producciones escritas? Siempre producciones escritas, en grupos o individuales. ¿Y la producción verbal importa algo? También, ¿no? Entonces resulta que hay que hacer un mogollón de cosas, que a lo mejor una producción escrita no tiene por qué ser una redacción, a lo mejor te pueden hacer un dibujo. Mira, hazme un dibujo de qué es para ti la resta. Mira, escríbeme con tus palabras qué crees que es la multiplicación, ¿vale? Explícame con tus palabras qué es lo que es ampliar. Explícame con tus palabras qué es lo que es reducir. Bueno, pues ahora resulta que todo este tipo de actividades o todo este tipo de tareas deberían de aparecer en vuestra unidad didáctica. Cuantas más formas de abordar a vuestro estudiante tengáis, mejor, porque así no se van a aburrir y porque además captáis información muy diferente. ¿Qué tipo de información creéis que vais a captar si tú a tu estudiante le pides que la defensa de lo que haga sea oral y no escrita? ¿Creéis que dirá más o menos cosas que cuando está escrito? Dirá más cosas, pero estarán más o menos reflexionadas. A ver, menos reflexionadas, está claro, ¿no? Luego resulta que las producciones orales son muy amplias, muy auténticas, pero poco reflexionadas. Y las escritas al revés, son menos auténticas, pero son más reflexionadas. Entonces, tiene que haber de todo. Tenéis que crear situaciones de lenguaje verbal, tenéis que crear situaciones de lenguaje escrito, tenéis que crear situaciones en las que los estudiantes utilicen diagramas, que eso es algo que se os pide muy poco, mapas conceptuales. ¿Vale? Entonces, este tipo de herramientas que sirven también para evaluar a vuestros estudiantes, trabajarlas, ¿vale? En vuestra unidad didáctica. Vale, aquí tenía yo algunos ejemplos en las que vosotros diseñéis herramientas. ¿Me podríais diseñar vosotros, maestros, una herramienta para trabajar distintos rectángulos? Te ha tocado la unidad didáctica en la que vais a trabajar los rectángulos. Diséñame una herramienta para trabajarlos. Luz, ¿cómo trabajaríais los rectángulos? Manipulativamente. Recordad que el principio de una trayectoria didáctica es manipulativo, ¿eh? Y no siempre vais a tener material ya creado. Yo quiero trabajar, yo qué sé, el concepto de agrupamiento. Pues resulta que ya los policubos los tengo, ¿no? Y los conecto y ya está. Y resulta que ese material ya está. Pero tenéis, ¿qué material vais a utilizar si os toca enseñar rectángulos? A veces lo tenéis que diseñar vosotros. Un tangram. Un tangram, ¿cuántos rectángulos tiene? Ahora mismo no sé, pero se pueden Ahora, construir bueno, también con los cuadrados. Se pueden construir como varios cuadrados. Entonces, el tangram a lo mejor se te queda corto, porque solamente tiene un rectángulo, y a lo mejor ese rectángulo, pues resulta que el cuadrado que te viene es más grande que el propio rectángulo. Uf, ya empezamos con los problemas. Por eso os estoy pidiendo que diseñéis. Diseña, proponme herramientas para trabajar esto. Propone una herramienta para trabajar el rectángulo. Venga, que no nos quedamos aquí dormidos. Venga, por ahí al fondo. A ver, se podría comparar. Espera, ¿qué me han dicho por aquí? La plantilla, el geoplano, vamos, el geoplano. ¿Y por aquí qué me estabais diciendo? A ver, yo, ¿Manuel? que decía que podrías comparar los propios materiales, ¿no? Yo qué sé. Que puedes comprar materiales, claro que puedes comprar materiales. Por ejemplo, con un cuaderno, y yo qué sé, pues si tienes la goma, que la goma es cuadrada, pues vas comparando con las cosas que tenemos. Claro, pues es básicamente lo mismo que ha dicho la compañera. Aquí me está diciendo trabajar con un cuaderno que ya esté cuadriculado y una goma.
¿vale? En lugar de trabajar con un cuaderno que ya esté cuadriculado y con una goma, podéis utilizar, de hecho, el geoplano que está diseñado para eso y que se clava o podéis hacerlo vosotros mismos. Podéis comprar un corcho, clavarle chinchetas al corcho, ¿verdad? Y construir un rectángulo. Hazme otro, más largo, otro rectángulo, otro rectángulo. Ahora vamos a crecerlo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Ya es un rectángulo? No, ahora es un cuadrado, ¿vale? Entonces, depende de los materiales que utilicéis, ¿vale? O de lo que os toque trabajar, mejor dicho, depende de los conceptos que os toque trabajar, a veces va a haber material al que ya podéis acudir y material que no, ¿vale? Para trabajar distintos rectángulos, por ejemplo, el geoplano me parece genial. Para trabajar la probabilidad 1 entre 4, ¿qué herramienta utilizaríais? La probabilidad 1/4. La probabilidad del 25%, ¿qué trabajaríais? ¿Con una moneda? El de los quesitos. El de los quesitos. Los quesitos. ¿Cuál de los quesitos me están diciendo por aquí? ¿Sabéis cuál es el de los quesitos que me están proponiendo aquí? Este de aquí. Que evidentemente esto lo tienes que hacer tú. Esto muchas veces no viene hecho. Muchas veces te ves tú teniendo que recortar y que hace el tonto. Esto de aquí. Este tipo de quesito. Este quesito de aquí, ¿qué probabilidades trabaja? 1/4, 1/4 y 1/2, ¿no? Este es un buen sistema para trabajar, por ejemplo, las probabilidades de 1/2 y de 1/4. Lo tienes que hacer tú, tienes que recortarlo. Os repito, muchas veces os vais a ver con la jodienda de que no hay materiales ya creados. Ahora, ¿eso cómo lo llamas tú? A los discos de colores con una flecha para la probabilidad. ¿Cómo lo buscas en Amazon? Quesito te va a encontrar una mierda. No te va a encontrar una mierda. Al final te encuentras teniendo tú que hacerte con tu compás tus cosas, recortar, colorear y es lo que hay. Y parte de vuestra vida, y por eso en DM1 os enseñé esa teoría, parte de vuestra vida va a ser hacer labores de ingeniería didáctica. Es que los ingenieros aeronáuticos diseñan aviones y vosotros sois ingenieros didácticos y diseñáis materiales manipulativos asociados a problemas, que sois ingenieros también. Otra forma, pero de ingenieros también. Ok. Y para trabajar la numeración, ¿qué herramienta utilizaríais? La numeración, no la grafía, ¿eh? El número, el concepto de número, de cantidad. ¿Qué trabajaríais? Para trabajar la cantidad. A ver. Para trabajar la Las cantidad. agrupaciones. Las agrupaciones vienen después. Formar conjuntos de cosas y decir, bueno, Algo pues que aquí forme hay conjunto. 3 y aquí hay Algo que 4. forme conjunto. Venga. ¿Conocéis algún material que sirva para crear pequeños conjuntos de cosas conectadas? Pues policubo, ¿no? El número 1, el número 2, el número 3, ¿vale? Y para trabajar los múltiplos de 10, ¿os acordáis que eso también lo hemos trabajado? ¿Cómo? No, las regletas no. La regleta de Cuisinert, ¿no era? Las regletas de Cuisinert no son para trabajar los múltiplos de base 10. ¿Os acordáis de los bloques multibase? ¿Sí? Por si no, os lo pongo. Claro, depende de lo que os toque trabajar. Es que muchas de estas cosas os van a salir en vuestra unidad didáctica, ¿vale? Vamos a poner aquí bloques multibase. ¿Os acordáis de esto? Que lo tuvisteis que recortar el año pasado porque estábamos ya en mitad del COVID, casi. ¿Eso cuánto vale? Bueno, o 10, ¿no? O 0,1. Entonces depende del valor que tú le des a esto, esta agrupación podrá, si esto vale 1, ¿cuánto vale esto? 10. Y si esto vale 1, ¿cuánto vale esto? 0,1. Vale, luego esto nos sirve para trabajar esos agrupamientos de base 10. Este material ya está creado y le puse nombre y lo tenéis en el campus virtual o en vuestros apuntes o donde toque. Pero como ya veis, hay cosas que no. Hay cosas que, como por ejemplo esto de trabajo de la probabilidad, que no tienen nombre. Entonces, a veces vais a poder acudir a materiales que ya están creados y estructurados. Se llaman así, materiales estructurados, ¿vale? Y luego a materiales no estructurados, que son materiales que hacéis vosotros, ¿vale? Ok. Podéis seguir trabajando cosas para trabajar la suma y la resta, la multiplicación, la división, la suma y la resta que incluyan números negativos, leche. Porque para trabajar la suma, ¿qué material podéis utilizar? Para trabajar 5 más 2. Los policubos, ¿vale? Y para trabajar 15 más 20, a lo mejor ya empieza a costar con los policubos, ¿no?
Los palitos de ADN, ¿no? Se puede usar con palitos de ADN, me están diciendo por aquí, hay más formas, ¿vale? No solo están los policubos, también está el ábaco, podéis utilizar mogollón de cosas para trabajar la suma y la resta. Pero cuando ya empezamos con esto, para trabajar suma y resta que incluyan números negativos, ¿qué usáis? El concepto del dinero podría valer. El concepto de dinero, aquí han estado hecho una fiera, ¿viste? Si te digo 5 más menos 2. 5 más menos 2. Ah, bueno, pues menos 2 quiere decir que te debo 2 euros, ¿no? Entonces, vale. Luego podéis llevar las deudas, ¿no? Usando dinero. Bien. Y medidas de longitud, bueno, todo este tipo de cosas ya lo sabéis. Esto lo único que quería era para que contextualizarais el hecho de que vais a tener que diseñar vuestras propias herramientas. Muchas veces no vais a tener las herramientas ya creadas, sino las vais a tener que usar vosotros. Y ahora que estamos en el COVID, pues toca preguntarse que si existen herramientas digitales que os pueden servir para trabajar todo esto. Entonces, yo os pediría que ya que estamos en el mundo en el que estamos y en la etapa en la que estamos, propongáis también recursos digitales. Vamos a intentar contextualizar nuestras unidades didácticas, no solo en nuestro centro educativo, con los estudiantes y los horarios que os voy a pasar, sino en la situación en que vivimos hoy día. Situación en la que tú tienes que crear no solo manipulables, que igual no puedes ni utilizar, sino también recursos digitales. Búscame un recurso digital para trabajar la multiplicación, un recurso digital para trabajar la resta, ¿vale? A ver si encontráis algunos. Todos estos materiales ya los conocéis, el de los rectángulos yo no sé si la compañera incluso a lo mejor había pasado la página para adelante y ya había visto esto, a saber. Pero bueno, si no ha sido así, si se te ha ocurrido a ti, es bueno, date cuenta de que sabes. Ostras, pues es que el geoplano me sirve para esto. Ostras, pues es que para trabajar la longitud me sirve, por ejemplo, la regleta de Cuisenet. Pues para trabajar las unidades negativas me vale el dinero o me vale también trabajar con regletas. Para trabajar la probabilidad, para trabajar la base 10. En fin. ¿Qué es lo que no tenéis que hacer cuando trabajáis material manipulativo? Este tipo de cosas. Decirle al niño, haz lo que yo hago, es decir, repite es sigue instrucciones. Y sigue instrucciones no es aprender en base a un material, ¿de acuerdo? Si yo lo que quiero es que el niño aprenda la probabilidad a un cuarto, no lo vas a aprender repitiendo paso a paso lo que tú estás haciendo. Tendrás que darle el disco y decirle, ve tomando nota, ¿vale? Y cuéntame cuántas veces aparece, tal cual, ¿vale? Pero no tendrás que hacerlo tú, tiene que hacerlo él, ¿vale? La actividad la tiene que hacer él, no tú. Y otra cosa a la que tenéis que atenderos cuando estáis trabajando con manipulables es que no uséis el modelo sin los conceptos que lo sustenten. No uséis esto para jugar. Esto lo estáis usando para aprender en base a este instrumento, ¿vale? Es decir, primero se trabaja el material, pero siempre vinculado a un concepto, ¿vale? No trabajáis las cosas no uséis el material por usar el material. Usa el material para apoyar un concepto, ¿vale? Bueno, aquí hay... ya llegamos a esto, Dios mío, qué horror. Qué horror. Bueno, como ya vamos a empezar a diseñar unidades didácticas, llega un momento en el que vamos a pasar a la evaluación. Que eso queda un tema el siguiente. Después del examen, después de la prueba intermedia, que no es un examen, perdón. Después de la prueba intermedia ya empezaremos con evaluación. Y es importante que desde ya empecemos a entender qué es la competencia matemática. Así que voy a soltar la liebre a ver si tenéis alguna idea de lo que significa ser competente en algo. ¿Cuál es vuestra idea de ser competente en? ¿Qué quiere decir que yo soy competente en matemáticas? ¿Qué tienes? Habilidad o capacidad que tengo para entender las matemáticas. Vale, una habilidad o una capacidad, ¿no? Entonces podemos utilizar la palabra competencia como sinónimo de habilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la competencia de trabajo en equipo. Yo puedo decir que soy competente en trabajo en equipo, competente. Lo tengo ya. O yo puedo decir que tengo la competencia muy desarrollada. Que hay dos cosas distintas. No es lo mismo decir que se es competente a que tienes la competencia desarrollada. ¿Entendéis la diferencia? Si yo digo, yo soy competente en trabajo en equipo, yo estoy diciendo que yo ya no tengo nada más que aprender. Que yo ya en trabajo en equipo ya lo sé todo. ¿Me explico? Entonces, tú no puedes decir que una persona es competente en matemáticas, porque eso quiere decir que ya no tiene su habilidad ya no se puede desarrollar más. Entonces, la competencia tiene que ver con tu habilidad o tu capacidad.
y esa habilidad o esa capacidad siempre puede seguirse desarrollando, ¿vale? Las malas lenguas dicen que una evaluación por competencias, como lo que evalúa es eso, evalúa tu capacidad para seguirte desarrollando, y todo el mundo podemos seguir desarrollándonos. La evaluación por competencia está hecha para que todo el mundo apruebe. Esas son las malas lenguas. Ya esto cada uno pues lo lee como lee de la real gana, ¿vale? La realidad que está implementada en toda Europa. Entonces, entendemos que la competencia en matemática es la habilidad, ¿vale?, para resolver matemáticas. Dentro de la habilidad o de la competencia en matemáticas vamos a distinguir todas estas subcompetencias matemáticas, ¿vale? Entonces, esta sería la competencia matemática y cada una de estas son las subcompetencias asociadas. Si queréis, la competencia matemática es este gran hilo, ¿vale? Y las subcompetencias son cada uno de los hilos pequeñitos que crean la competencia matemática. ¿Me entendéis, no? Entonces, dentro de la competencia matemática encontramos estas 5 subcompetencias que deben de ser analizadas y evaluadas siempre, ¿vale? Por lo tanto, a ver, dice razonamiento adaptativo, capacidad para el pensamiento reflexivo, para explicarse y justificarse. Por lo tanto, a vuestros estudiantes en la unidad didáctica tenéis que hacer que reflexionen, se expliquen y justifiquen. En los teatritos que hemos hecho, ¿había etapas de explicación y justificación? Y ahí se está trabajando esto, ¿vale? El razonamiento adaptativo. ¿De acuerdo? Si no creáis, a lo largo de... esto no hay que hacerlo todos los días, ¿vale? Pero a lo largo de tu unidad didáctica, de 5, 6, 7 sesiones, las que sean, sí que tiene que haber momentos para esto, ¿vale? Y en ese momento tienes tú que pasar tu rúbrica. Bueno, una historia, ¿vale? Siguiente subcompetencia que hay que trabajar, la disposición productiva. Es decir, la inclinación habitual a ver las matemáticas como algo útil, o digamos la inclinación a ver las matemáticas como algo que merece la pena aprender. Cuando llega la clase de didáctica de las matemáticas y decís, didáctica de las matemáticas, eso es una buena disposición productiva. Cuando llega la hora de las matemáticas y decís, didáctica de las matemáticas, mala disposición productiva. Yo siempre os he dicho que la actitud es el 90% de la resolución de un problema. Esto es lo que antiguamente se llamaba actitud, ¿vale? La disposición productiva es la inclinación a querer seguir aprendiendo matemáticas. Es lo contrario a la fobia a las matemáticas, ¿vale? Y de hecho es una subcompetencia que hay que trabajar, fijaos. Bueno, por lo tanto tenéis que trabajar motivación a aprender matemáticas. ¡Ojo, qué chungo! Pues sí. Otra subcompetencia más, comprensión de conceptos, entender las operaciones y conceptos y relaciones matemáticas. Este está tirado, ¿no? Entender el concepto de suma, entender el concepto de ángulo, entender el concepto de medida, entender el concepto de kilómetro, entender el concepto de todo eso, ¿vale? Esto, comprensión conceptual, quizá la más sencilla de todas. Fluidez procedimental, habilidad para desarrollar procedimientos flexibles. Habilidad para desarrollar procedimientos flexibles. Esto quiere decir que cuando se te plantea un problema y tú diseñas una estrategia para resolver ese problema, si luego te presenta otro problema que es muy parecido y tú le quieres aplicar la misma estrategia y no vale, si te das cuenta de que esa estrategia la puedes adaptar, es esto, ¿vale? Es decir, esto sirve, esta habilidad o esta subcompetencia mide la habilidad que tienes tú o que tiene el niño para adaptar una estrategia a un caso concreto, ¿vale? Y este sería la habilidad para crear esa estrategia. Esta es crear una estrategia y este es adapta una estrategia, ¿vale? Crear estrategias y adaptarlas. Porque a veces las estrategias no se pueden aplicar siempre la misma estrategia. Por ejemplo, una división por reparto, ¿de acuerdo? Es un tipo de estrategia, ¿vale? Pero no debe de aplicar siempre esa estrategia. Debe de ser capaces de resolver la división mediante otras estrategias, ¿de acuerdo? Que el niño diseñe una estrategia para resolver la división, de puta madre, pero que no se encasille en una, que haga más, ¿vale? Vale, pues básicamente eso es digamos, la descomposición de la competencia matemática, ¿no? La competencia matemática está descompuesta en estas 5 subcompetencias y cuando tú tienes un buen desarrollo de la competencia matemática es porque tienes un buen desarrollo de todas estas subcompetencias. Oye, ya que estamos, por hacer ya un poquito de estadística, ¿qué
subcompetencia matemática es la que tenéis menos desarrollada? Por ejemplo, la competencia estratégica, que es esto de diseñar estrategias, ¿quién diría que la tiene mal desarrollada? ¿A quién se le da mal diseñar estrategias? A mí, por ejemplo. Por aquí se le da mal a alguien. y adaptar estrategias, es decir, partiendo de una estrategia, crear una estrategia nueva, ¿eso se os da más o menos bien? Regular por ahí. Regular por ahí. ¿Y esto de ver las matemáticas como algo que merece la pena aprender? A mí se me da mal todo. Aquí se te da mal todo. Bueno, ya os dais cuenta de que estos son varias vías de ataque, ¿vale? Entonces, deberíais, o yo os invito a que lo que hagáis sea hacer rúbricas, no solo las rúbricas clásicas de calificación para darle al niño un 5, un 6, un 7, un 8, sino que hagáis rúbricas también competenciales, porque una rúbrica competencial te da una radiografía de tu estudiante y te ayuda a personalizar su enseñanza. Entonces, si tú le haces una rúbrica a Manolito y Manolito resulta que donde falla sobre todo es aquí, en fluidez procedimental, ya sabes lo que tienes que trabajar con Manolito. Pues con Manolito tengo que trabajar interpretaciones. Tengo que trabajar muchas interpretaciones para que sea capaz de desarrollar procedimientos flexibles. ¿Vale? Entonces, os invito a que cuando lleguemos a la parte de evaluación, la rúbrica de vuestra unidad didáctica no sea solo una rúbrica tradicional, sino que incorporéis también una rúbrica por competencia, ¿vale? Os la pedirán en los centros. Y os cagaréis en la mano. Vale, bueno, tener desarrollada ventajas de tener bien desarrollada la competencia matemática. Ventaja número 1, que el aprendizaje es más sencillo. Cuando yo tengo una buena competencia matemática, soy capaz de relacionar lo que me están contando con las cosas que ya sé. Y como tengo una comprensión relacional, que es la que hemos trabajado antes, como tengo una comprensión de tipo relacional, me es más sencillo acomodar nuevos conocimientos porque tienen sentido. ¿Me explico? Entonces, una buena competencia en matemáticas me facilita la incorporación de nuevos conocimientos porque tiene sentido dentro de las cosas que tú ya sabes. Además, cuando tengo una competencia matemática desarrollada, tengo menos cosas que recordar porque no acudo a la memoria, acudo al razonamiento, ¿vale? Y por supuesto, cuando soy capaz de actuar creando yo mismo los recursos, digamos que por el mero hecho de repetir los procedimientos acabas trabajando la retención y la memoria. Bueno, no me voy a entretener en esto mucho más, porque esto lo único que pretendía yo hacer era introduciros qué es el trabajo por competencia, que es lo que vamos a trabajar cuando trabajemos evaluación. Ahora vamos a empezar tímidamente el siguiente tema, que ya lo tenéis abierto en el campus virtual. Eso es. Y que vuestros compañeros, los que están ahora mismo virtualmente, pues hagan la primera práctica del tema 3 la semana que viene. Bueno, ¿por qué os he dado tanto la turra con esto del horario, el foro y la madre de los parios? Porque ya vamos a empezar a trabajar con la planificación de la intervención. Entonces, tendréis que saber de cuántas horas disponéis y de cuántas semanas para temporalizar vuestra unidad didáctica debidamente, ¿vale? Evidentemente, bueno, vamos a empezar como dice el tema. ¿Cómo creéis que deberíais de iniciar vuestra secuencia didáctica? ¿Cómo vais a empezar vosotros vuestra unidad didáctica? Voy a trabajar eso, los rectángulos, o voy a trabajar la suma. ¿Cómo empieza una trayectoria didáctica? ¿Por dónde? A ver, el inicio de esa trayectoria, ¿quién lo determina? ¿Tú? ¿Los niños? ¿El libro de texto? ¿Tú? ¿El maestro? ¿El maestro? Entonces, Digamos, el maestro primero explica de qué va. El primero explica lo que de que va a ir la clase. Eso. O sea, mira, por aquí me están diciendo que, por ejemplo, que el inicio de una trayectoria didáctica lo determina el maestro, que cuando empieza a dar la clase te cuenta de qué va a ir la clase. Eso implica un posicionamiento, ¿vale? Eso quiere decir que no está mal, ¿vale? Pero esto es muy relevante darte cuenta de cómo piensas tú. Yo cuando estuve trabajando didáctica cuando tal, yo hice un viaje hacia el interior de José Piñero para descubrir cómo yo pensaba. Y hay cosas que me di cuenta dentro de mí que digo yo, hostia, qué horror, yo pienso así, no me he dado cuenta, pero es verdad.
Si tú piensas que el inicio lo da el maestro, entonces que tú me estás diciendo que hoy toca trabajar rectángulo, mañana toca trabajar un triángulo y al día siguiente toca trabajar círculo. ¿Y por qué? Pues porque yo lo sé. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que fomenta básicamente es una enseñanza de tipo transmisiva, que no está mal, se lleva haciendo desde siempre, pero que es poco auténtica. Fijaos que si el inicio viene determinado por el maestro, el centro de gravedad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿hacia dónde se mueve? Hacia el maestro. Si el inicio del tema lo introduces tú, entonces resulta que el centro de gravedad eres tú, ¿vale? Y si lo determina el libro de texto, el centro de gravedad es el libro de texto. Joder, pues entonces porque yo quiero ser un maestro lo más constructivo y lo más innovador posible, yo quiero que el inicio de la secuencia me la determinen los niños. Eso es muy difícil, ¿eh? Tú tendrás que plantear, ¿Qué me dicen por aquí? plantear realmente un problema. Vale. Me dicen, mira, una forma de que sean los niños los que inicien la secuencia es que tú propongas un problema. Pero no digas, hoy vamos a trabajar rectángulos. No. Tú plantea un problema. Mira, chicos, tengo un problema. Me pasa esto. Ayudadme a resolverlo. Y resulta que creas una situación de clase participativa en la que tú planteas un problema y los niños te ayudan. ¿De acuerdo? Entonces es un punto intermedio. ¿De acuerdo? Y es un aprendizaje basado en problemas. Por lo tanto, el inicio de vuestra trayectoria didáctica debería de ser un problema que cree una necesidad de un conocimiento. ¿Me explico? Parece que es una tontería, pero no lo es, porque el centro de gravedad del proceso de enseñanza ya no está aquí, ya empieza a trasladarse hacia el otro lado, ¿vale? Vale, debéis de pensar si todos estos recursos sirven de algo. Dice el recurso de talleres, rincones, pequeñas investigaciones, actividades con la familia. ¿Pensáis hacer este tipo de cosas en vuestra unidad didáctica? ¿Pensáis dedicarle un tiempo a hacer una pequeña investigación? Ir a casa y preguntarle a vuestro padre esto, a vuestra madre esto, y a vuestro abuelo, por ejemplo, me lo invento. Estáis trabajando los kilómetros por hora, la velocidad, ¿vale? Tú le preguntas, papá, ¿a qué velocidad sueles conducir tú? Y pregúntale también a tu tío, pregúntale a tu abuelo, pregúntale a tu hermano, y pregúntale... Y coge, mira, pues es una pequeña investigación para saber a qué velocidad se suele viajar, ¿vale? Todo este tipo de recursos los podéis trabajar y, de hecho, si vuestros estudiantes producen algún tipo de material, porque hagan recortables o porque hagan figuras tridimensionales o lo que sea, intentad que toda la producción que hagan vuestros estudiantes no la tiréis a la basura. Si tú le pides a tus estudiantes, porque estáis trabajando figuras tridimensionales, ¿vale? Y vais a hacer una pirámide, o vais a hacer un prisma, vais a hacer un cilindro con cartón o con papel recortado. Luego, ¿qué vais a hacer con eso? ¿A la papelera de reciclaje? No. Yo haría un rincón museo. ¿Vale? Intentar eso, hacer un museo, hacer un pequeño rincón, el rincón de la geometría, el rincón de los sinónimos, el rincón de... ¿Vale? Si vuestros alumnos producen, que no vaya inmediatamente a la papelera, que esté en un rincón por un tiempo, ¿vale? Y que puedan acudir ahí a recordar y a revivenciar lo que han aprendido, ¿de acuerdo? Bueno, estos son recursos que ya seguro que conocéis, no es materia didáctica de las matemáticas, es algo que tenéis que haber aprendido a lo largo de la carrera, que es un taller, que es un rincón, que es una investigación, ¿vale? Y todo esto. Bueno, ¿cómo se incentiva el interés de los niños? Esto es lo más difícil. Cuando hemos estado hoy en el teatrito, yo os comentaba qué problemas, ¿no? ¿Qué problemas de los que hemos trabajado en el teatro parten de la necesidad del estudiante? Y prácticamente hemos dicho, pues ninguno, porque todos los problemas los propone el profesor, ¿no? Tú no creas una situación de necesidad, y sin crear una situación de necesidad es muy difícil incentivar el interés de los niños. Entonces, yo sé que es difícil, pero a lo largo de vuestra unidad didáctica, intentar motivar a los niños de alguna manera. Mira, de verdad, yo os voy a contar mis casos porque son los únicos que conozco, porque llevo 3-4 años en la UCA y porque es que no doy para más. Yo empecé a trabajar en enero de 2017 en la UCA, para que sepáis. Bueno, yo tengo una estudiante que hizo el trabajo de fin de grado conmigo y es una colaboradora mía por 2 años, ahora está haciendo el máster, igual acaba haciendo doctora conmigo. A ella lo que le gusta es la música, le flipa la música. Ella va a hacer la especialidad de música. Y acabó haciendo matemáticas conmigo, pues porque nos enamoramos mutuamente, académicamente hablando, ¿vale? Entonces,
esta chica quería hacer una sala de escape en la que se integrasen las matemáticas con la música, ¿de acuerdo? Entonces, para incentivar el interés de los niños, las cosas que trabaja ella en música son músicas que a ellos les gusten. No tocan Cielito Lindo en la flauta, tocan Pokémon. Tú, ¿vale? Sí, es una tontería, pero está cerca de la realidad del niño. Chiquillos, si van a tocar algo, que no toquen las 5 estaciones, ¿no? De Vivaldi, que no lo escuchan en su puta vida. ¿Qué toca? Pokémon, pues Pokémon. Y ya está. Si es lo que te gusta, si es lo que está cerca de ti, pues ella cazó esa idea. Ella cazó esa idea de incentivar el interés de los niños. Y si de repente resulta que lo que yo voy a aprender a tocar es la canción de Pokémon, pues ya me gusta la música. Yo no le tengo asco a la flauta. Y a lo mejor hasta me pongo en mi casa, con gusto, y amargo a mi padre. ¿Vale? No, sí, pero es así. ¿Y cómo incentivo yo el interés por aprender matemáticas? Pues muchas veces basado en un proyecto o basado en una excursión que hay que hacer para hacer todos los cálculos para la excursión ya es suficiente. O, como es el caso de lo que hacemos nosotros, encerrarlo en una sala, bajo llave, ponerle problemas y o resuelve los problemas o te quedas ahí encerrado. Que es un poco fuerte de decir, pero así. Vale. Intentad partir, cuando vayáis a hacer vuestra unidad didáctica, intentad partir de los conocimientos y experiencias previos. Yo os recomendaría que si vais a hacer la unidad didáctica número 3, habléis con el grupo que haya hecho la unidad didáctica número 2, que están ahí los nombres, ¿vale? Y preguntarle, oye, ¿vosotros qué vais a hacer? Ah, pues nosotros habíamos planteado trabajar con este material y digo, vale, pues yo voy a coger lo que tú ya has hecho y voy a continuarlo, ¿vale? Trabaja con las cosas que ya hayan hecho, con las experiencias y los experimentos que ya hayan hecho. Si vuestro compañero ya lleva un tiempo, pues yo qué sé, recopilando la información de los días que ha llovido, utiliza esa información que ya tienen, ¿vale? Yo voy a intentar leerme toda vuestra unidad didáctica y ver que sean coherentes entre ellas, porque lo que yo quiero es crear una programación didáctica completa de primero y almacenar el campo virtual. Y el año que viene otro grupo, que hará de segundo. Y el año que viene otro grupo, que hará de tercero. Y llegará un día en el que tenemos la programación didáctica de todos los cursos y nos dediquemos a enmendarla, ¿vale? Entonces, intentar que las cosas que propongáis sean coherentes con las cosas que están proponiendo vuestros compañeros, ¿vale? Bien. Más cosas. Trabajar, evidentemente, de forma que se fomente la autonomía de los niños. La evaluación es importante. A ver, ¿cuándo se debe de evaluar? Al principio, en medio, en la mitad. No se debe de evaluar, se evalúa todos los días. ¿Cómo pensáis evaluar en vuestra unidad didáctica? Empezar a plantearlo desde ya, porque como vamos a planificar, este tema es para planificar vuestra unidad didáctica, para hacer un mapa de carreteras de vuestra unidad didáctica. Deberíais hacer un pequeño diagrama y decir, bueno, pues yo voy a hacer, no voy a evaluar, paso. Sí, voy a evaluar al final mediante pruebas escritas. Pues vale. Mira, yo sí voy a evaluar en 3 puntos, al principio, ideas previas, en medio, con una producción verbal y al final, con una prueba escrita. Como queráis, pero eso lo tenéis que empezar a planificar desde ya, porque la evaluación determina muchas cosas, ¿vale? Determina puntos de tu trayectoria de aprendizaje, ¿vale? Entonces, poned desde ya. Mira, cuando esta tarde os suba las sesiones que tenéis y las horas que tenéis, ya podéis empezar a hacer un pequeño bosquejo. Ah, pues en total tengo 23 horas. De las 23 horas voy a usar 3 para evaluar, de tal manera que, ¿vale? Echa esa cuenta desde ya. Otra pregunta. ¿Creéis que es necesario una etapa de planificación de la intervención o que se puede ir sin planificar? ¿Cómo sentiríais más cómodos? ¿Habiendo planificado lo que vais a trabajar o no? De momento, ¿qué? ¿Sí o no? Que sí, ¿no? Que habrá que planificar, ¿no? Planificar. Aunque no sea, digamos, yo os voy a contar cómo yo lo hago, no porque sea lo correcto, sino porque como no sé lo que hacen mis compañeros, porque las paredes son de cemento, pues no sé lo que hacen mis compañeros. Yo os cuento lo que hago yo. Yo intento programar, imaginaos que yo tengo una clase de 1 hora, de 60 minutos, pues yo intento programar 35 minutos, más de la mitad de la clase. Y el resto de la clase lo dejo abierto a las preguntas que puedan surgir aquí, a los debates que puedan surgir, ¿verdad? Entonces, intenta crear un espacio en el que tú puedas gobernar los procesos que se van a conducir y déjales cancha a tus estudiantes para que participen. Dedica parte de la sesión, no programes cada minuto, tío, ¿vale? Intenta programar
la mayoría del espacio temporal del que dispone, pero no exhaustivamente. Y ahora este cambio y cambio y otra y dale, pim, pam, porque eso crea una sensación de estrés que no veas. Bueno, este fue un caso que yo siempre lo pongo por ejemplo, pero es que el que queréis que os diga, así que los ejemplos que tengo con vosotros pues son limitados. Entonces, este es un caso en el que se trabajó un concepto que era el de ampliación y reducción, ¿verdad? Basado en un problema, ¿verdad? Entonces, resulta que justamente hemos procedido como hemos preguntado al principio, ¿no? ¿Cómo introduzco un tema? ¿Cuál es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje? El profesor, el estudiante. Uf, está complicado que el centro del problema, o sea, que el centro del proceso sea el estudiante. ¿Cómo hago que el estudiante sea el centro del proceso? Y me dijeron por aquí, oye, pues propongo un problema. Aquí tenemos un problema en el que, oye, quiero ampliar esto de aquí a acá. Venga, vamos a discutirlo. ¿Qué es lo que te ayudó a entender este problema? ¿Qué te ayudó a entender la ampliación? Piensen un poquito. Cuando lo llevamos a la práctica y resolvimos el problema. Dice que cuando lo resolvimos de forma práctica. Si lo hubiera resuelto yo, ¿habría sido igual de auténtico que si lo hubiera resuelto tú? ¿A que no? Sí. Entonces tiene que haber una etapa de actividad. Mucho Eso es. con el problema que al final ya se nos quedó. Te tienes que pelear, eso es. Te tienes que pelear, me dicen por aquí. Entonces, ¿qué más cosas te ayudaron a entender el problema? Aparte de trabajarlo tú. ¿Ayudó la puesta en común? Sí. ¿Ayudaron los recortes? ¿El manipulable? También, ¿verdad? O sea, todas este tipo de cosas, fijaos, cuando estaba aquí antes, justo al final del tema anterior, y os comenté que había que intentar trabajar de varias formas, ¿no? Que había que intentar trabajar varios recursos. ¿Manipulable? ¿Hubo manipulable en esa actividad? Técnicamente sí, estábamos virtualmente, pero en clase, físicamente lo que habríamos hecho es recortar. Había manipulable, había imágenes, había símbolos escritos, había lenguaje oral, ¿vale? No era una situación del mundo real, pero bueno. La mayor parte de este circulito la habíamos completado. Intentar trabajar de esa manera, ¿vale? Intentar trabajar de esa manera. Bien. ¿Cuándo consideras que un problema está con una respuesta correcta? ¿Cuándo considerabais que este problema ya estaba bien hecho? Cuando tú lo comprobabas y encajaba, ¿no? Yo hacía el nuevo rompecabezas con las nuevas medidas y encajaba. Entonces, ¿quién te decía que el problema estaba bien hecho? ¿Tú o yo? Tú solo. Eso no es fácil. ¿Entendéis el problema? ¿Quién te dice que la actividad está bien hecha? ¿El profesor o tú solo eres capaz de validarlo? Depende de quién valide. ¿Recordáis cuando trabajamos la teoría de la situación didáctica y hablábamos de un proceso de una situación adidáctica? Las situaciones adidácticas, esas situaciones en las que el niño podía autovalidar su conocimiento. ¿Os acordáis de aquello? Esta es una situación de tipo didáctica, en la que el niño podía autovalidar su conocimiento. No es fácil crear actividades así. Intentad que al menos una de las actividades de vuestra unidad didáctica, al menos una, sea adidáctica. De hecho, si queréis, cuando tengáis las actividades hechas, mira, mi unidad didáctica son en total 8 actividades, por ejemplo, y de las 8 actividades, pues hay una que es de repaso, hay una que es de ampliación, hay una que es adidáctica, la otra que es, ¿vale? Ser crítico con vuestras actividades, analizarlas, porque es lo que voy a hacer yo, analizarlas una a una y decir, mierda, 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 bien, ¿vale? Bien, bien. Y bueno, y eso, y tener cuidado con qué material utilizáis. Yo siempre os pongo este ejemplo, porque hay materiales que te vuelven más aras, hay materiales que te dificultan mogollón la comprensión de un concepto y hay los materiales que te lo simplifican. Entonces, cuidadito con los materiales que utilizáis, ¿vale? Porque eso está en el origen de la trayectoria didáctica y si el material que tú utilizas para iniciar una trayectoria didáctica es malo, ya vas como el culo durante el resto de la trayectoria, ¿vale? Vale, partida a partir de las creencias de los estudiantes y de las actividades que tengan, venga. Y bueno, esto ya os lo he preguntado 1000 veces, ¿cuál es vuestra disposición con las matemáticas? En general, yo creo que ha ido mejorando a lo largo del curso, a pesar de los 2 cursos tan malos en los que hemos estado trabajando. La realidad, y eso ya es algo que conocéis todos de primera mano, es que el problema fundamental en las matemáticas es la actitud. Siempre, 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 siempre. Mucho más difícil cambiar una actitud hacia las matemáticas que enseñarle a un niño a multiplicar. De verdad que sí. En las subcompetencias matemáticas os he hablado de la disposición productiva. Deberíamos de intentar hacer que las matemáticas que enseñemos sean más participativas para evitar
¿vale? Digamos, que los niños tengan riesgo a equivocarse. Los niños tienen que entenderse que equivocarse es parte del proceso. Porque muchas veces vuestro propio miedo a las matemáticas brota del hecho de no me sale, paso, esto es muy difícil, me voy a equivocar. Y eso no debería ser así. O sea, es que equivocarse es parte de la vida. O tú el primer chico o la primera chica con la que saliste es la chica de tu vida. No, ¿verdad? Tú pruebas, a ver si me va bien, me equivoco, y luego otra, y luego otra, y luego tal. Y es normal. El primer coche que tú te equivoques te compras, el primer perro. Que no, que es normal equivocarse en la vida, que en la vida nos equivocamos y en las matemáticas también. Y hay que equivocarse y perseverar. Y hay que entender que los riesgos hay que asumirlos y que enfrentarse a un problema y equivocarse es lo más normal del mundo. Y tenemos que normalizar eso, de verdad, ¿eh? Y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que tú estás ahí no para penalizar esa equivocación. El problema no es equivocarse, el problema es no aprender de los errores, ¿vale? Yo intento, en la medida de la que puedo, asumir ese papel de que vosotros os equivoquéis, toméis los riesgos y vengáis a discutir conmigo y tal. Eso, si no se crea una relación de confianza profesor-estudiante, eso es imposible de gestionar. Y evidentemente yo eso no os lo puedo evaluar. En la unidad didáctica que me vayáis a presentar yo no puedo decir, esta gente de puta madre. La gente va a establecer una conexión con los estudiantes de 10. No tengo ni idea de cómo vais a hacer el día de mañana. Yo lo único que puedo hacer es advertiros de que si no lo hacéis, pues vais a seguir perpetuando un problema, ¿vale? Vale. Para trabajar los objetivos actitudinales, es decir, los objetivos vinculados a la disposición productiva, tenéis que trabajar fundamentalmente estas tres cositas. La confianza entre tú y el estudiante, quiero decir, ¿vale? La confrontación de ideas y la habilidad para asumir riesgos, para equivocarse y continuar, ¿vale? Confianza, profesor-estudiante, confrontación de ideas entre los propios estudiantes, entre iguales, ¿vale? Y esto es del estudiante consigo mismo, ¿vale? Esto es el estudiante con el profe, esto es estudiante con estudiante y esto es el estudiante consigo mismo. Si el estudiante no es capaz de pelearse consigo mismo y salir para adelante, es decir, de afrontar esos riesgos, ya vamos de culo. Una vez que el estudiante sea capaz de asumir esos riesgos, debate con sus iguales, debate con sus compañeros y confronta sus ideas. Y a lo mejor resulta que su idea está equivocada. No pasa nada, ¿vale? Entonces, primero el estudiante toma riesgo, puede equivocarse o no. El estudiante discute con sus compañeros y entre todos, entre el grupo de trabajo, se pueden equivocar o no. Y luego todos con el profesor. Y el profesor, cuando alguien se equivoca, no le pega una colleja. ¿Vale? Muy bien. Al final, a lo que hay que intentar llegar es a esto que es tan difícil de que disfrutar haciendo matemáticas. Que se puede. Es complicado, pero se puede, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos disfrutar haciendo matemáticas? Yo os propongo estas cosas de aquí. Propongo que recompenséis el esfuerzo, que el mero hecho de que tú veas a alguien esforzarse, equivocar, volver a empezar, volverse a equivocar una y otra vez, eso es digno de premio, ¿vale? Aunque siga sin dar la respuesta correcta, pero hay una competencia matemática, que es la disposición productiva, que el niño está trabajando, y eso hay que premiarlo, ¿vale? Premiad el esfuerzo, ¿vale? Fomentad a los buenos pensadores. Intentad que los niños justifiquen, reflexionen. ¿Por qué has hecho esto? Por esto. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Vale? ¿Y por qué hacer esto es mejor que hacer lo otro? Que piensen que las matemáticas es eso, es pensar, no es otra cosa, ¿vale? Esto está mal, ¿vale? Intenta terminar en un éxito, ¿vale? Intenta que cuando terminen las cosas, cuando termine la actividad, tú vuelques el sobre y salgan todas las fichas tal como habíais calculado. No siempre lo consigues, ¿vale? Con vosotros creo que de hecho no lo conseguí, pero intenta terminar en éxito, ¿vale? Intenta que al final de toda tu experiencia manipulativa y de gestión del problema, al final del todo, haya un ¡oh, qué guay! ¿Vale? En las salas de escape terminar en éxito es inmediato, ¿no? Si sale y la bomba no ha explotado, pues éxito, y si no, pues no pasa nada. Ojito con los éxitos falsos, ¿vale? Ojito con darle una medalla a un grupo que no ha terminado de resolver el problema, ¿vale? Hay que ser consciente de cuando las cosas están bien hechas y cuando están mal. Y no pasa nada porque las cosas estén mal hechas, pero hay que señalarlo. Vale, este problema no ha salido bien, pero hay que saberlo. Este problema no ha salido bien.
¿vale? Y hay problemas que nos saldrán bien y hay problemas que nos saldrán mal. Y hay que entender por qué este problema no salió bien. No nos engañemos, ¿vale? No, o sea, si yo me pongo delante del espejo y me digo, qué guapo soy, no, piso, no. Entonces, afrontemos la realidad, ¿vale? No pasa nada por equivocarse y no pasa nada porque las cosas salgan mal, pero evita éxitos falsos, ¿vale? Muy bien. Habíamos dicho que para trabajar todo este tipo de cosas, lo ideal es escuchar a tus estudiantes, ¿no? Que es lo que habíamos dicho justo aquí, ¿no? Que tenemos que intentar ir desde el estudiante al grupo de estudiantes y al maestro. Entonces, hay que crear un clima de escucha que aquí es hiper complicado de crear porque sois muchos estudiantes, porque el COVID, porque la virtualidad, porque las mascarillas y porque la madre que os parió. Pero con todas esas limitaciones y con la edad que tenéis, yo intento escucharos lo más que puedo. Vosotros no vais a tener 80 estudiantes, vosotros vais a tener 20. Es mucho más fácil que vosotros podáis escuchar a vuestros estudiantes que yo. Ahora en la pandemia, mi señora que está en una clase de educación primaria tiene 8 o 9 estudiantes. Dice, si tú no escuchas a tus estudiantes teniendo 8 o 9 estudiantes, es para coger y pegarte una en la frente, de verdad, ¿eh? ¿Vale? Escucha a tus estudiantes, discute con ellos y crea buenos pensadores. Haz preguntas, aunque no sean para evaluar. Yo os diría, bueno, yo diría no. En vuestra unidad didáctica deben figurar las preguntas que le vais a hacer a vuestros estudiantes, ¿vale? Voy a introducir este problema con esta y esta pregunta. Espero estas respuestas. Luego haré estas otras preguntas. Al final del tema preguntaré esto. Al principio del tema preguntaré lo otro. Al principio de esta actividad preguntaré esto. Al final de la actividad preguntaré esto otro. En mitad de la actividad preguntaré aquello. Apuntad todas las preguntas que le vayáis a hacer, ¿vale? Y cuando hagáis ese tipo de cosas, en vivo y en directo, que eso no forma parte de la unidad didáctica, pero sí de vuestra vida profesional, cuando hagáis preguntas, no terminéis con la primera respuesta correcta, ¿vale? Agrupad varias respuestas y decidid cuál es la correcta, ¿vale? Bueno, esto ya lo conocéis más que de sobra. Ya me quedan 5 o 10 minutos, tranquilos. Ya no queda mucho más. Vamos a empezar a trabajar diseñando nuestra primera trayectoria de aprendizaje, que será una unidad didáctica. Vamos a empezar en un punto y vamos a terminar en otro. Eso es una unidad didáctica básicamente y eso es una trayectoria didáctica, que es lo que hemos estado hablando durante tantísimo tiempo. Una trayectoria didáctica es un poco una carambola como esta. Partir de un punto, aquí, y yo tengo una serie de obstáculos cognitivos. Todo esto son obstáculos cognitivos, todo esto son problemas, dificultades que vamos a tener en mitad del proceso de aprendizaje. Que un niño no sabe escribir, que un niño no sabe leer, que un niño no sabe... Todo esto son problemas y hay que aprender a sortearlos. A sortearlos o a utilizarlos. Porque hay problemas, digamos, ahí en medio de la trayectoria que en vez de ser una jodienda, resulta que nos ayudan, ¿vale? Entonces, seáis conscientes de eso, que muchas veces las dificultades que encontréis, de hecho, son un motor para trabajar otra cosa. En uno de los teatritos que hemos hecho hoy, había un niño que no sabía escribir la grafía y lo ponía con flores, ¿verdad? Y había otro niño que sí que sabía trabajar la grafía del sistema numérico decimal y lo ponía en dígitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y poníamos las dos. No anulábamos una, sino que poníamos las dos. Y le hacíamos ver que una forma de resolverlo era más rápida que la otra. ¡Pah! Hemos utilizado una dificultad para crear, ¿vale?, una necesidad o una ventaja de ese tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que estar buscando. Tenemos que utilizar conocimientos previos, ¿vale? Materiales de enseñanza, y nuestro material es el palo de la bola de billar, ¿no? Tenemos que utilizar las dificultades de aprendizaje para crear situaciones de aprendizaje, los errores, estas dificultades, ¿no? Este tipo de errores nos van a ayudar, nos pueden llegar a ayudar a llegar a donde queremos, ¿vale? En fin, aunque esto es un diagrama muy simplificado, no deja de ser verdad. Cada uno de estos rebotes serán nuestras sesiones. Primera sesión, desde aquí hasta aquí. Segunda sesión de nuestra unidad didáctica, desde aquí hasta aquí. Tercera sesión, cuarta sesión, ¿vale? Y al final es un poco esto lo que estamos haciendo. Estamos creando una trayectoria para llegar desde un punto hacia otro, ¿vale?
apoyándonos en los conocimientos previos, en las dificultades que tengan nuestros estudiantes, ¿vale? Con unos materiales determinados. Es un poquito toda esta historia más o menos puesta en blanco sobre negro. Bueno, yo os invito a que cuando esta tarde suba los horarios, dediquéis de esta semana a la semana que viene a hacer esto, determinar los objetivos de vuestra unidad didáctica. Os vais al currículum, ¿vale? Que eso ya es del tema anterior. Miráis los objetivos, miráis las horas que tenéis y empezáis a pensar desde ya. ¿Cuántas horas le voy a dedicar a esto? Porque yo tengo que alcanzar este y este objetivo. En 25 horas, en 12 horas. Porque habrá unidades didácticas que serán así, y unidades didácticas que serán así, por los tiempos y por las fiestas y por el calendario que os pondréis, ¿vale? Muy bien. Y luego, y ya con esto vamos a terminar, mirad las fichas de vuestros estudiantes. Porque hay fastidios. Hay estudiantes que no saben leer en vuestro aula. Entonces, si tenéis algunos objetivos a los que tenéis que llegar y vuestros estudiantes no saben leer o no saben escribir o no hablan español, vais a tener que adaptar las cosas, ¿vale? Entonces, mirad esas cosas. ¿Qué os pasa? Es que eso os pasa. Es que va a ser vuestro día a día. Va a ser vuestro día a día. Estas dos cositas, cuando suba la temporización esta tarde, echarle un ojito, ¿vale? Y por mi parte, vamos a irlo dejando ya, ¿vale? José, Dígame por aquí. Dime. esa proyección es distinta a la nuestra, ¿no? Porque, por ejemplo, esa no aparece y la anterior del día tampoco. Vale, pues os lo subo, ¿vale? Si esto no se subió a internet, os lo subo. Puede ser que no sea la misma, porque con lo del COVID, pues la edité y a lo mejor no la he subido. Pero vamos, que os lo subo esta tarde, ¿vale? Vale. Pero vamos, que eso no es más que una forma de contextualizar lo que os estoy comentando, que no es sustancialmente diferente. Bueno, ¿alguna pregunta a los que estáis por ahí por internet? Yo tengo una duda del trabajo que tenemos que hacer del análisis de los casos, José. ¿Del trabajo cuál, Alba? El de la teatralización. Ah, el de la teatralización. Venga, ¿qué le pasa a ese trabajo? Que en ese trabajo, ¿qué tenemos que analizar? ¿Los casos y responder las preguntas o solo limitarnos a responder las preguntas que vienen en la guía? A ver, tenéis que responder a las preguntas, claro, lo que pasa es que las preguntas se responden caso a caso, ¿no? Hay una pregunta, por ejemplo, que te dice cómo de verdadero es el problema, ¿no? Sí. Pues tendrás que ver cómo de verdadero es el problema 1, cómo de verdadero es el problema 2, cómo de verdadero es el problema 3. Luego hay otra pregunta que te dice algo sobre la actitud del maestro, ¿no? Sobre los roles del maestro. Son maestros distintos. Vale, es que como hablamos también en plan del tipo de profesor, tipo de alumno, lo de la matemática realista, pues entonces ya me ha quedado un poco ahí la duda de dónde encajarlo. Claro, o sea, lo puedes hacer o respondiendo a todas las preguntas. Pregunta 1, caso 1, caso 2, caso 3. Pregunta 2, caso 1, caso 2, caso 3. O lo puedes hacer al revés. Caso 1, preguntas 1, 2 y 3. Caso 2, preguntas 1, 2 y 3, ¿vale? Vale, Como perfecto. te sea más cómodo, pero tienes que atender todos los casos, claro. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo por mí nada. No, ¿no? Pues me voy a quedar que aquí tengo, mire. Tengo aquí gente. Adiós, atende. José. Muy bien, Lola. Pues nada. Adiós. Adiós, familia. Hasta luego. Venga, Adiós. adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós, Jaime. Y